Bueno, ahora sí vamos a tomar contacto con la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Schmidt, para hablar de los últimos homicidios que han afectado a mujeres y que han ocurrido en nuestro país. Ministra, muy buenas tardes y gracias por este contacto con CNN Chile. Gracias a ti, Mirna. Ministra, ¿qué es lo que está pasando? Vemos unos niveles de violencia tremendos. Pareciera ser que ni todos los avances que se han logrado en materia, por ejemplo, de ley de violencia intrafamiliar pueden inhibir la acción de estos hombres que sin que haya una razón, por supuesto que lo explique, ninguna, el crimen por supuesto es explicable, pero en este caso en particular siguen cometiendo estas acciones y las mujeres se siguen muriendo. ¿Qué está pasando, ministra? Bueno, el problema de la violencia intrafamiliar que afecta a nuestro país es un problema grave. Y tal como tú dices, Mirna, se han producido avances importantes que tenemos que reconocer como sociedad. Pero aún tenemos mucho por avanzar. En nuestro país no podemos descansar mientras una sola mujer siga muriendo víctima del ataque de su propia pareja, aquella persona que ella quiere y que dice también quererla. Frente a los hechos lamentables que ocurrieron tanto el jueves como el sábado, donde murieron mujeres en manos de sus parejas de manera cobarde, nuestra sociedad no puede quedarse impávida frente a esta situación. Y hay que ver los elementos en común que tuvieron estos femicidios. Estos femicidios, ninguno tenía medida cautelar, en ninguno había una denuncia previa, salvo en uno, en el cual la víctima se había detractado. El tercero, no habían denuncias por parte de terceros, a pesar de que todos los vecinos, apoderados de los colegios que compartieron con las víctimas, aseveraban que todos estaban en conocimiento de esta situación. Por lo tanto, todos los avances pasan también porque nuestra sociedad tome conciencia que todos los testigos de la violencia que no hacen nada nos transformamos en cómplices de la violencia. Y es necesario también que cambiemos culturalmente nuestra forma de actuar en base a la educación, en base a la comunicación y en base a la atención de las víctimas o posibles víctimas de este flagelo. Ministra, usted lo ha dicho, en muchos de estos casos no había medidas cautelares, las mismas mujeres a veces se retractan. Entonces, desde la propia mujer que es víctima, pareciera ser que falta la conciencia de que lo que le está ocurriendo es algo absolutamente condenable. ¿Qué pasa ahí entonces? ¿De quién es la responsabilidad de generar esa conciencia? La responsabilidad de nuestra sociedad como un todo, que admite dentro de su cultura que desgraciadamente las relaciones hombres y mujeres muchas veces estén marcadas por un machismo, donde es más macho el que controla, el que domina, el que somete incluso a la voluntad a una mujer. Esas no son las relaciones de pareja que necesitamos tener en nuestra sociedad, relaciones entre pares basadas en el respeto, basadas en el amor, donde los problemas se solucionen sin el uso de la violencia. Y es por eso que tenemos que intervenir desde la educación, que es el trabajo que ha realizado en este gobierno el CERNAM, desde la primera infancia, en intervenir en las relaciones entre pares sin uso de violencia, la intervención en los hombres que ejercen violencia a través de los más de 11 centros que se han inaugurado para tratar con hombres y reeducar a hombres la violencia, las fuertes campañas educacionales destinadas directamente a atacar este problema donde es más macho el que somete, el que ataca, y también en la atención de las víctimas. Y por último, es necesario seguir avanzando en nuestra legislación actual de violencia intrafamiliar, que ya dejó de ser un problema entre privados al interior de la familia. Esto es un problema social, no es solamente un problema de mujeres, es un problema que nos afecta a todos como sociedad y debemos seguir trabajando para mejorar las medidas cautelares, para que sea obligatorio la denuncia por parte de terceros, que también al no denunciar se transforman en cómplices de estos hechos e impiden que podamos ir en ayuda de las víctimas y para poder seguir avanzando en esta lucha contra la violencia, que si bien se ha reducido en nuestro país en el número de femicidios que podemos detectar, cada una de estas muertes es inaceptable y una vergüenza para todos como sociedad. Ministra, ¿en qué etapa está el proyecto de ley contra femicidios que pretende precisamente modificar el Código Penal en ese aspecto? Bueno, después de muchos años de tramitación, el año pasado logramos que se aprobara la ley de femicidio, sancionando con la máxima pena existente en nuestra legislación a aquellos cobardes que asesinan a sus parejas. Y esta ley que sanciona hasta con pena perpetua a aquellos actos de femicidio es hoy una realidad en nuestra legislación. Pero no todo se soluciona con leyes. También tenemos que producir el cambio cultural necesario para que todos condenemos estos hechos y entendamos que es parte de la dinámica propia de la violencia, que es la víctima la que tiene la mayor debilidad muchas veces para poder denunciar estos hechos, y la enorme relevancia que tiene que todos los que sabemos de la violencia, los vecinos, los compañeros de trabajo, los familiares, los amigos, los denunciemos para que efectivamente podamos ir en ayuda de esas víctimas.
Ministra, quiero llevarla a otro tema muy brevemente. Usted, junto con el ministro Andrés Salamant, es de los ministros del gabinete la que goza, en este caso, de una mayor popularidad. Estamos hablando de un 78%. ¿Cómo se siente usted con esta aprobación ciudadana? Bueno, feliz, agradecida. Yo creo que esto es un reconocimiento que hace la ciudadanía a la aprobación que tuvo, yo creo, el proyecto emblemático del presidente Piñera, que es la extensión del postnatal, un proyecto que nos cambia la vida a las madres trabajadoras, a todas nuestras familias, a nuestros hijos y a los padres, y creo que la gran aprobación que muestra la encuesta hoy un poco hace señal de esa aprobación ciudadana al proyecto de postnatal. Y yo creo también que un poco a cómo se trabajó este proyecto, un proyecto que se trabajó finalmente, se logró un consenso, una unidad. Creo que las personas valoramos, todos los chilenos y las chilenas valoramos la unidad, los consensos, y es hacia allá donde debemos trabajar. Bien, ministra, queremos darle las gracias por este tiempo que se ha dado con nosotros. Que esté muy bien. Gracias a ti, Mina, que esté muy bien.